Muchísimas gracias, Yara, por esa información. Y ahora vamos a cambiar totalmente de tema. De noticias internacionales pasamos a noticias de nutrición. La doctora Paula Andrea Arce está con nosotros y hoy vamos a hablar de postres saludables. Podría decir que es mi delirio, mi tema más importante, y me estoy haciendo agua a la boca con todas las delicias que trajo la doctora, pero es muy importante verlo desde el punto de vista también saludable. No solamente puedo venir y atracarme todos los postres que me gustaría comerme todos los días, a toda hora, sino también saberlos comer, ya sea que esté a dieta o incluso por tu salud, aunque seas delgado. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bien, como dices tú, Valeria, aquí deleitándome el olfato con esto porque huele riquísimo y como decías, es importante enfocar un poco el asunto de los postres y en algún momento me decían, ¿cómo vas a hacer un programa de los postres saludables? Y eso no existe, pero realmente yo creo que cuando nosotros hablamos que la alimentación sana incluye alimentos de todos los grupos alimenticios, que debemos de comer carbohidratos, grasas y proteínas, obviamente no podemos omitir el hecho de los postres. Noté un poco desanimado a Joe cuando presentó y dio un adelante con respecto a los postres y decía, bueno, la doctora nos va a presentar algo sobre los postres nutritivos y sanos, pero van a ver que la propuesta es interesante porque realmente así pensemos que los postres no son sanos, los postres perfectamente pueden estar incluidos de una manera inteligente en nuestra alimentación balanceada y podemos seguir gozando de muchísima salud. Eso mismo le iba a preguntar, porque cuando pensamos en postres, pensamos en engorde, ¿verdad? Que todos los postres engordan. Pero realmente, doctora, ¿puedo yo incluir los postres en una dieta saludable? Definitivamente, Valeria, los postres, al igual que las frituras, pueden estar incluidos en una alimentación sana 1 a 2 veces a la semana y lo ideal es que esos postres sean saludables, quiere decir que nos aporten nutrientes que realmente nuestro cuerpo necesite o que pueda emplear para poder realizar sus funciones básicas. Entonces, yo creo que con moderación y conservando una frecuencia adecuada de 1 a 2 veces a la semana, los postres pueden estar dentro de nuestra alimentación sana. Ahora, ¿qué es lo que hace a un postre no saludable? ¿O qué es lo que lo hace tal vez no consumible? Que le tengamos que hacer una cruz cuando lo vemos. Bueno, yo creo que en cuestión de postres, lo primero que tenemos que tener en cuenta son, 3 aspectos, creo yo. El primero, el tamaño, Valeria, por favor. Ay, el la tamaño. porción, como todo en Entonces, la el vida. tamaño de la porción, ustedes ven, por ejemplo, que aquí en la mesa tenemos como varios bandos. Entonces, tenemos un bando donde tenemos un queque de cumpleaños, tenemos un pastel de piña y tenemos un cheesecake. Tú sabes que ahorita en los restaurantes siento yo a veces que hay como competencia, el restaurante que me dé más por el mismo precio. Entonces la gente se fija muchísimo en eso porque no, yo me voy a ese porque cuesta lo mismo pero es más grande. Entonces realmente en los postres una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la porción. Y yo creo que no es por pinche y no es por tacaño, pero no está mal decir tráiganos un postre y 4 cucharas porque Lo cuchareamos entre todos. realmente cuando los postres no son o tienen mucha grasa y mucho dulce, pues obviamente la porción es bien importante y muchas veces con 2, 3 cucharadas te puedes quitar el antojo, disfrutas de algo dulce después de la comida y no sale mal, pero el tamaño de la porción es bien importante. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia, que definitivamente es básico tener en cuenta cada cuánto comemos postre. Yo, por ejemplo, me encuentro en el consultorio personas que les hace falta comer algo dulce después del almuerzo, la cena, 7 días a la semana. Entonces estás hablando de que casi algo dulce todo el tiempo y realmente no es saludable hacerlo con esa frecuencia. Y lo último, y creo que es lo más determinante, es los ingredientes. Cuando los postres tienen, ya sabemos que los postres son de diferentes tipos, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos postres que son a base de cremas, de mantequillas, de queso Filadelfia, pues obviamente no ayuda mucho. Si nosotros analizamos los 3 postres que tienes tú ahí a tu derecha, Valeria, por ejemplo, vemos el famoso queque de cumpleaños. Entonces vemos cómo el queque de cumpleaños, pues el baño lo podemos omitir, la porción debe ser pequeña. Para comernos solo la torta y no el baño. Nos comemos la torta, no necesariamente el baño. Y a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en los cumpleaños a los que uno participa, en que
las porciones de queque son enormes, incluso para los niños, y a veces se desperdicia o no lo querés desperdiciar y te lo comes todo. Ahora, pero ¿cuál es la porción ideal? ¿La que vemos acá? ¿Esta es la porción ideal? No, yo pienso que es una porción demasiado grande. La porción, nosotros tenemos Tal que vez tener la en mitad cuenta de eso. que es la mitad del queque. Cuando tú pones más o menos tus 4 dedos, una porción, una rodaja pequeña como del ancho de los dedos de tu mano podría ser. Alguien me podría decir, porque me puede parecer un señor con unas manos enormes y me dice, pues entonces me como un pedazo de este tamaño. Acá Joe está muerto de la risa. Pero bueno, realmente tenemos que tener en cuenta poder incluir una porción suficiente para quitarnos el antojo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pastel de piña? El pastel de piña tiene una diferencia grande. Recordemos que ya en otros programas hemos visto cómo la grasa es mucho más densa calóricamente y lo que tiene grasa aporta mayor cantidad de calorías. Entonces, precisamente, me encantó poder traer un cheesecake y un pastel de piña. El pastel de piña, si bien tiene harina, tiene una capa de miel de la piña en miel, y realmente puede ser menos calórico si lo comemos en una porción adecuada por no tener grasa, no tener Filadelfia, no tener crema, no tener leche condensada, que eso es lo que hace, por ejemplo, al cheesecake altamente grasoso, que como es a base de queso Filadelfia o de este queso tipo americano, obviamente la cantidad de grasa es Y muchísima. tan rico que es, doctor. Riquísimo, pero creo que también es importante, yo creo que no es sano satanizar los postres, Valeria. Pienso que es sano pensar en que los podemos comer en una cantidad moderada y que para nuestro cuerpo es importante que aprendamos a satisfacernos con una cantidad pequeña. Ahora, me encantó, por ejemplo, la opción de los pudines porque te encuentras... Muchas personas desayunan esto. Los pudines son muy populares a la hora del desayuno. Un café con leche, un pudín, o en la tarde te tomas un capuchino y te comes un pudín, pero me encantó tener los dos tamaños porque tú ves que el uno parece el hijo del otro. Entonces realmente muchas veces compras un muffin, tú sabes que los muffins se han vuelto los muffins y los cupcakes se han vuelto en los cafés muy populares, y realmente lo que necesitamos es controlar la porción, porque a veces la porción es tan grande y decís, bueno, pues como ya lo pagué me lo como entero, pero realmente podrías comerte una porción pequeña, disfrutarla y no estaría mal. Y ahora están de moda los mega muffins, ¿verdad? Totalmente. O sea, ahora los muffins grandotes están en todos lados. Claro, porque realmente recordemos que estamos en una época muy visual, estamos en una época donde todo entra por los ojos, donde las personas ahorita estamos siendo bombardeadas por imágenes espectaculares con aquellos muffins que ves y definitivamente se te antojan, pero recordemos siempre en tener muchísima moderación, controlar la frecuencia, el tamaño y los ingredientes. Ahora, hay personas, como te mencionaba, que necesitan comer algo dulce después de comer, o ya es costumbre por su familia. Aquí Valeria está diciendo, a mí me pasa esto. Ay, soy tan dulcera, doctora, que me siento pecadora. Bueno, pero entonces, no puedo. ¿Cuál es mi opción? Mentas pueden ser. Para quitarte las ganas de algo. Y por eso colocaba este platito pequeño donde una pequeña porción de chocolate negro, un chocolatito pequeño, un caramelo o los tés calientes, Valeria, como estamos hablando que no debemos de consumir postres más de 1 o 2 veces a la semana. Y a ti se te antoja 2 veces al día, entonces realmente optemos por un caramelito pequeño, optemos por una pequeña porción de gelatina, optemos por un té caliente, que los tés calientes quitan la necesidad de dulce. Y finalmente está la propuesta que Joe estaba un tanto triste porque decía, ¿y eso qué es? Pero realmente... Eso no es un postre, dice yo. Cuéntanos de esto. Bueno, pero realmente creo que es tener en cuenta que podemos combinar ingredientes que sí son sanos. Cuando en los postres incluimos granolas, semillas, cuando incluimos, por ejemplo, gelatina, frutas y hacemos una especie de parfait, nos puede resultar bastante bien. Aquí, por ejemplo, yo en esta taza tengo una combinación de frutas, coloqué manzana, banano, unas cuantas uvas con trozos de gelatina, se le coloca un poco de yogur de tu preferencia y una granola encima. Eso lo hace más dulcito, más atractivo. Lo hace más dulce, más atractivo. Una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Joseph? Ok, ya después nos la va a hacer tras cámaras. Y miro una galletita bien interesante también. Fíjate que es una receta que a mí me ha resultado bastante práctica. Es una receta donde tú colocas galletas tipo María o alguna galleta de estas que utilizas, por ejemplo, para los bebés.
y haces una combinación de queso ricota con un poco de azúcar. El ricota lo bates con azúcar, la galleta la cubres con una pequeña cantidad de este ricota, semejando lo que pudiera ser una especie de cheesecake o una especie de un postre cremoso, y lo puedes decorar encima con un poco de canela o le puedes colocar unas pasas o cranberries y realmente funciona bastante bien, o le pones unas fresas partidas y los Y es puedes mucho menos degustar. calórico. Y es mucho menos calórico. Entonces yo creo que cuando tenemos en cuenta esos tres aspectos, la moderación, la frecuencia, el tamaño de la porción obviamente, y obviamente los ingredientes de lo que vamos a consumir, podemos disfrutar los postres de forma saludable. Me parece súper interesante, doctora. Estoy muy contenta porque, bueno, además de que ya nos dijo de que los postres se deberían de consumir máximo 2 veces por semana, Claro. lo cual lo miro súper bien, lo miro muy, muy, muy bien. Nos dio opciones también de cómo quitarnos la ansiedad de dulce con los té calientes y también, por supuesto, unos postres que son un poco más saludables, que dejan atrás los cheesecakes y otros. Joseph tenía una pregunta, dígalo. Doctora, yo no sé mucho de postres, pero cuando se me antoja el postre, pues siempre lo pido. Pero yo tengo un problema, que siempre que me como algo dulce, necesito comer algo salado para quitarme el sabor de lo dulce, porque me estorba el sabor del dulce. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, aquí la cosa estuvo todavía más complicada porque entonces él después del postre sigue comiendo algo y realmente El postre es como que el final Por eso yo siempre como el postre antes de la comida. de la comida. realmente muchas veces cuando eso ocurre, un par de semillas, un poquito de maní, funciona bastante bien, pero hay muchas personas que le ocurre esa sensación del último sabor y hay personas que les ocurre lo contrario, Joe, que quieren utilizar o quedarse con el sabor dulce al final, pero a ti te pasa al contrario. Entonces, esa estrategia de comerse el postre antes y después comer no estaría No tan está mal. O si no, puedes incluir un té luego o también un pequeño puño de maní y te quitas el antojo, Te quitas el sabor dulce. Le ¿no? pones lo salado. Gracias. Para nada, entonces come postre, no entiendo. Bueno, ya. Sin sentido. Pero bueno, yo no, así es. Muchísimas gracias, doctora, por traernos todas estas propuestas. Como le decía, me pareció muy interesante. Siento que aprendí un montón acerca de los postres, que es un tema tan delicado porque hay muchos dulceros y acá en Nicaragua tenemos mucha costumbre de comer los postres después del almuerzo, de tener ahí ese dulcito. Entonces ya se dan una opción sin subir de peso o sin excederse en calorías. Claro que sí. La esperamos el próximo lunes, doctora. ¿Y dónde Claro que podemos sí. encontrar este y otros programas? Bueno, ustedes saben, en Facebook Vida Sana Nicaragua pueden disfrutar de estos programas y otros más y estén atentos porque el programa de la próxima semana va a estar súper interesante. Vamos a hablar un poco sobre qué será mejor consumir, azúcar o miel, así que no se lo pierdan. Buenísimo. Con esta información vamos a continuar con más del otro lado del estudio.